Capítulo 7 de Segunda de Reyes. El último verso del anterior decía: aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y le dijo: ciertamente todo este mal viene de Yahweh. ¿Qué puedo esperar ya de él? Dijo, empiezo con el 7. Dijo entonces Elishua: oíd la palabra de Yahweh. Así dijo Yahweh: mañana a estas horas valdrá un ciclo el sea de flor de harina, y un ciclo 2 seas de cebada, a la puerta de Samaria. Vean cómo esto se parece tanto a lo que aparece en Apocalipsis cuando hay hambre. Ahora recuerden que en el capítulo anterior habíamos leído de cómo empezó a haber tanta hambre que un cap de estiércol de palomas valía 5 piezas de plata. 5 piezas de plata, como por un poquitito así, un shot de estiércol de paloma. Entonces estaba bastante fea la situación, como hemos hablado. Eso es parte de lo que viene para el mundo, lo que está preparando el sistema. Que Yahweh nos guarde, ¿verdad? Claramente a toda la congregación, como él lo dijo. Ahora Elishua está dando aquí una revelación, que también esto es algo que debemos tomar en cuenta. Que aunque sea el sistema el que nos quiera tener con hambre, es Yahweh el que manda, y es Yahweh el que decide quién se alimenta y quién no. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Alguien puede tener todo un sembradío que se lo pueden quemar, y hay gente que simplemente se puede encontrar la comida en la alacena porque así lo puede hacer Yahweh, como lo hizo con la viuda y el aceite, ¿verdad? Recuerdan todo eso. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Es Yahweh el que manda, y no nos podemos dejar llevar por el miedo que el sistema nos quiera poner con las noticias, e incluso con muchos de los videos que vemos, que es información veraz, pero que mucha gente se deja llevar por el miedo porque no tiene respuesta y no tiene a Yahushua, que es la vida. ¿De qué sirve tener comida si no se tiene vida? Pero si tengo vida puedo encontrar comida. Y Yahushua es la vida y es la comida y es todo lo demás, ¿verdad? Y obviamente la comida espiritual me refiero. Y él dijo y nos, como está escrito, él no cambia. Dijo Yahweh: yo soy Yahweh, yo no cambio. Lo que él dijo hace 2000 años se mantiene hoy, aunque lo haya dicho hace 4000, hace 6000. Y él dijo: no se preocupen porque van a comer o que van a vestir. Buscad el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si uno busca el reino de Yahweh, le va a dar comida a Yahweh. Pero si uno se encarga de la comida porque piensa que así es como Yahweh hizo las cosas, me voy a encargar primero de la comida, se puede uno estar desprendiendo del reino y por ende de aquello que le puede dar la verdadera comida. Entonces, digo eso porque vemos aquí cómo Elishua con unas palabras cambia todo. El profeta dice: no, ya para mañana va a estar baratísima la comida, espera para que vea. Y todo el mundo diría: usted está loco, Elishua, no ve que el estiércol, un poquitito, 5 piezas de plata, es toda la plata que tengo. Vean lo que dice, oíd la palabra de Yahweh. Así dijo Yahweh: mañana a estas horas valdrá un ciclo el sea de flor de harina, y un ciclo 2 seas de cebada, a la puerta de Samaria. Entonces vean cómo la flor de harina vale el doble que la cebada, porque la harina es más cara, la harina es más valiosa en sí, en varios aspectos, imagino incluso nutritivos, comparado con la cebada. La cebada era lo que usaban los pobres para hacer pan, el trigo el que usaban los que podían. Entonces hay una diferencia ahí del doble del precio, ¿verdad? Porque por el mismo precio doble la cantidad que les daban. Y menciona trigo y cebada. En Apocalipsis 6, cuando abre el tercer sello, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Que eso sería como decir 2 libras de trigo por un ciclo, o 2 seas por un ciclo. Mi punto es, traduciéndolo al término que está utilizando en el antiguo pacto: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces aquí está hablando en realidad de que el precio del trigo y la cebada va a ascender un montón.
Mi punto es que la forma en que lo dice es muy similar a la forma en que lo está diciendo Elishua, mostrando que hay una conexión entre ambas historias. Y en el medio de esas dos historias, recuerden que está la historia de Yosef y a Josef, a quien Yahweh escogió y tuvo que pasar por esclavitud y prisión. E imagínense cualquier hombre sin fe siendo justo, o es que ahí está la paradoja, porque si es justo no pensaría mal. La injusticia es la que hace que piense mal. Y esa justicia de José fue la que lo mantuvo firme a pesar de ser esclavo y prisionero. Cualquier otro, con solo caer de esclavo, mis hermanos son unos estos y los otros, y yo ya voy a hacer lo que pueda hacer para liberarme a la fuerza, etc. Pero vemos a José que se mantiene firme. Lo acusan de violación, se mantiene firme. Lo meten en la cárcel 10 años, se mantiene firme. Confía en un hombre, lo meten 2 años más, se mantiene firme. ¿Verdad? 12 años en la cárcel y sale para ser el rey. Y Yahweh tenía todo eso preparado, incluso a través de que lo vendieran sus hermanos como a Yahushua el primero y que lo esclavizaran como el último, para poder llegar a darle el alimento que su familia necesitaba. Porque cuando llegaron los 7 años de vacas flacas, como los 7 años del fin de los tiempos, toda la familia de Yosef tenía comida garantizada y gratis. Todos los demás tenían que ir a comprarle a Yosef. Y ahora no estoy diciendo que vaya a ser literalmente así en lo que respecta a comida de comprar, pero sí en lo que respecta al tener alimento y principalmente en la revelación, que es la verdadera comida, la comida espiritual. Entonces Yahweh preparó eso con Yahusef para darnos a entender que vamos a tener comida si somos sus hijos. Entonces no podemos salirnos del redil, eso es lo principal que tenemos que tener de enfoque. Y no me refiero, ¿verdad? Me refiero, no nos podemos salir de, como cuando el pueblo iba en el desierto, que por un pecado se salían de la nube, que por rebelarse en contra de los líderes salían fuera de la nube, etcétera, etcétera, que también es por el pecado que están aquí en hambre, el pueblo de Israel. Es por el pecado que viene el hambre, pero Yahweh dijo que la prueba que viene para el mundo es para el mundo, no para nosotros. Y es otra cosa que tenemos que tener clara. Si nosotros hemos estado en Yahushua y hemos estado poniendo en práctica sus mandamientos, no debería preocuparnos, porque el castigo que viene es para los que no. Y puedo entender también que hay algunos que digan, yo acabo de empezar, y Yahweh es un poderoso eterno, entonces él no está pensando en cuánto tiempo ya usted sirviéndome, él está pensando en, está sirviéndome, está usted apartado, además de su decisión verdadera, porque hay mucha gente que dice hoy sí, mañana no. Ya Yahweh sabe esas personas y dice, ok, vamos a ver, porque mañana se me va a convertir otra vez. Entonces el enemigo va a saber cuándo llegarle. Ahorita está convertido, espérense, a ver, es igual que le llegamos. Y obviamente Yahweh, en un sentido, ¿verdad? Obviamente va a tener las manos atadas, porque es la persona a la que le permite al enemigo que ataque cuando se sale de la fe, de la confianza en Yahweh y obviamente de las obras. Entonces viene hambre para el mundo, sin duda. ¿Debemos preocuparnos nosotros? No. ¿Debemos ocuparnos? Sí, en lo que se pueda, pero no volvernos locos, porque Él tiene control de todas las cosas. De hecho, el hermano Carlos escribió un artículo que se llama Él tiene control, si no me equivoco, algo así. Y me di cuenta ayer, porque no sabía que ya lo había puesto. Entonces, si Yahweh permite, creo que todavía no está publicado, entonces si Yahweh permite ahora lo pongo para que lo puedan ver los hermanos de la congregación en el blog de la página. Y no sé si hay algo ahí que agregarle, pues le agrego algo. Entonces, todo está bajo control. Por eso es que Yahweh nos cuenta a nosotros, vean, se va a soltar esto. Tranquilo, soy yo el que lo mando. Feo que nos agarre de sorpresa. Y también, ¿verdad? Bueno, voy a leerlo y le agrego. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, en el fin de los tiempos va a subir el alimento necesario, pero lo que hace que la mente de la gente se desvíe va a bajar de precio. Entonces mucha gente, ¿verdad?, va a comprar alcohol para no pensar que no tiene comida, por decirles algo. Pero vemos ahí, mi punto era la conexión, como menciona trigo y cebada.
1 y 3, es la relación que hace ahí, porque ahí representa a los pocos y los muchos. El trigo y la cebada representan a los pocos y los muchos. Ahora venimos aquí a Reyes de vuelta y dice: mañana a estas horas valdrá un ciclo el sea de flor de harina, y un ciclo 2 seas de cebada a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Elohim y le dijo, vean esto, entonces el príncipe, ¿verdad? Se cree toda porque es un príncipe, tanto así que está recostado en el rey. Un príncipe sobre cuyo, bueno, era sobre el brazo del que estaba reposado el rey Madrid. Pero imagínense lo cercano que estaba del rey, por eso se consideraba tan especial. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Elohim y le dijo: si Yahweh abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Verdad? Eso es falta de fe. Un príncipe cercano al rey, está loco usted, ¿qué le pasa? Imposible, ni aunque Yahweh quisiera. Vean la falta de fe que está diciendo, aunque el Todopoderoso, o sea, no sabe lo que es el Todopoderoso. Aunque Yahweh quisiera, esto no sería así. En otras palabras, obviamente estoy parafraseando. Obviamente, si él es un hombre de Elohim, me refiero a Elishua, él está hablando de parte de Yahweh, y por ende de Yahweh el que quiere. Pero este está diciendo, ni aunque fuese así, él no va a poder. Imagínense también lo mal que estaba la situación, como para que ese sea el pensamiento. Ni siquiera el Todopoderoso puede. Vean lo ilógico de esa declaración. También me parece interesante, ¿se acuerdan que ahora mencioné Yahweh no cambia? En Malaquías es donde aparece eso, que Yahweh no cambia. Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Que me lo recordaba diferente la pregunta. Porque yo, Yahweh, no cambio. Vean que eso es el 3.6. Yo, Yahweh, no cambio. Y vean lo que dice: por eso no habéis sido consumidos. Si yo cambiara, pues sí, qué problema, se los lleva lo que viene. Pero porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. Y vean que eso es el 3.6. Vean lo que viene en el 3. Bueno, y no es por hablar de ese tema, simplemente es parte de lo que está en el contexto, pero es para que entiendan a lo que voy. En el 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces vean la conexión: yo no cambio, así que hagan esto, los mandamientos de Yahweh, y voy a abrir las ventanas. Vean la conexión entre el hambre de el tiempo de Elishua y el hambre que viene para el mundo. Y lo que responde el que le falta fe es: ni aunque Yahweh abriera las ventanas de los cielos. ¿Qué es lo que Yahweh prometió hacer si el hombre se mantiene fiel y no le roba a Yahweh? Y esa prueba, ¿verdad? Y repito, eso no es por hablar de ese tema en particular, simplemente para que se entienda. Lo que respecta al diezmo, así como los 144,000 vienen siendo como las primicias o como el diezmo, así como el Shabbat es un diezmo en cierta manera, no diezmo en el sentido de porcentaje, porque es mayor el porcentaje, pero es una porción que uno le da a Yahweh de tiempo. De los 7 días uno saca un día, del 100% del fruto uno saca el 10. Y Yahweh dice: si usted hace esto, yo le abro las ventanas y no le va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque usted no está confiando en las riquezas, usted está confiando en mí. Porque la persona que no da a Yahweh de vuelta es porque dice: no puedo, me hace falta, voy a necesitar. Entonces el que sí le da a Yahweh, Yahweh le devuelve, no porque, y es que no es cuestión del dinero, es cuestión de la confianza, de la fe, de decir: sí, vamos a poder. Entonces Yahweh dice: yo no cambio, pruébeme en esto, abro ventanas del cielo y va a haber comida. Va a haber comida. Vuelvo y repito, uno tiene que trabajar en lo que pueda, en lo que Yahweh le permita, para lograr tener lo suyo. Entonces no se olviden de eso. Cuando estoy diciendo esto, no le estoy diciendo a los hermanos, ¿verdad?, tírense patas para arriba y esperar que les venga la comida. Y digo eso así porque hay algunos que creen que es así, ¿verdad? Que cuando uno se da cuenta esperan que todo les caiga del cielo. Tampoco así. Entonces,
Bueno, pero también para que no se me malinterpreten las palabras, cuando dije que va a caer del cielo, pues sí, porque acabamos de ver, él va a abrir las ventanas de los cielos, pero si uno primero hace algo. Y por ejemplo, puedo poner así, la escritura dice: el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Y por otro lado, el diezmo se da del fruto del trabajo. Si alguien no trabaja, no puede dar diezmo, y por ende no le van a abrir las ventanas de los cielos. Entonces, si alguien no trabaja, no le va a caer nada al cielo. Le cae del cielo si trabaja confiando en que Yahweh le va a mandar todo. ¿Está claro ese punto? Eso es lo único en lo que Yahweh permite probarle. Eso es lo único en lo que él dice: pruébeme. Por algo es, ¿verdad? Porque eso es lo que más la gente tiene un problema. Y segundo, porque él quiere darle de todo a su pueblo. Entonces le dice: yo no cambio, por ende esto es así, pero si usted me quiere probar, pues lléguele. Y como les he dicho, por si algo, es que no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Lo del diezmo es devolverle al Padre. Devuélvale al Padre. Confíe en Él, que Él le va a dar todo. Entonces de lo que Él le da, dé. Dice: entonces dice: si Yahweh abriera ahora las ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo, oigan lo que le responde Elishua: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Se hubiera quedado calladito, ¿verdad? Pero por hablar, Elishua le responde: pues por usted tener falta de fe no va a poder comer, pero sí va a ver que estoy hablando en serio. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Se acuerdan que esto era por un sitio que le habían hecho a Jerusalén? Perdón, a Samaria. Habían sitiado Samaria, ¿verdad? Eso quiere decir que el ejército lo había rodeado, entonces no permitía que nadie saliera ni entrara. Entonces imagínense, no podía entrar comida, y la comida que había se les acabó. Entonces por eso vendían el shot de estiércol por 5. Entonces Elishua dice eso, y a las puertas de esa ciudad que había estado sitiada, ¿verdad?, habían leprosos. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Dice aquí un comentario: a los leprosos se les prohibía acercarse a los lugares poblados. No, recuerdan que se hacía un lugar para leprosos. Si habían leprosos, se mandaban a un lugar para que vivieran todos juntos, porque no podían estar donde había mucha gente. Y de pasar por algún lugar donde había gente, tenían que gritar: impuro, impuro, para que la gente se alejara, guardar una distancia. Obviamente, ¿verdad? Lo hace los 2 años pasados. Y es que esa tiene que ser la mentalidad, y los escogidos, ¿verdad?, tienen que estar dispuestos, como he dicho, los que van a recibir la vida son los que están dispuestos a entregarla. El que la entregue la recibirá para vida eterna, y el que la quiera guardar, el que se quiera salvar, la perderá. Entonces, entiendo que para muchos es difícil ese punto, como no, yo me quiero salvar. Obviamente, es lógico, todo el mundo se va a querer salvar, pero uno tiene que llegar al entendimiento de que uno tiene que estar dispuesto a dar la vida. ¿Por qué? Porque Él ya la tiene en su mano, la vida, el poder, solo devolverle a uno es ese aliento. Entonces, morir es ganancia, exacto. Y mucha gente no entiende eso. No, yo me quedo aquí con lo que tengo, porque no quieren esta ganancia, porque están cómodos en el mundo que tienen, y en realidad no les falta la fe con respecto a lo que Yahweh les va a traer. Entonces, y por eso no lo van a poder comer, por eso no lo van a poder disfrutar, porque cuando el profeta lo dijo, nadie lo creyó. Entonces, aunque lo vayan a ver venir, no van a poder disfrutar de ello. Entonces, dice: si tratamos de entrar a la ciudad, moriremos en ella por el hambre que hay en la ciudad, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer, fin de los tiempos, como ladrón en la noche, para ir al campamento de los sirios. Y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Yahweh había hecho que el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército, por lo que se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros
a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Vean lo que es Yahweh. Y esto, ¿verdad?, puede suceder de muchas maneras. No me extrañaría History Channel, ¿verdad?, tratando de poner ahí que se comieron algo, que entraron en una ¿verdad?, tal vez alucinaciones y empezaron a oír cosas, ver cosas y huyeron. Y quién sabe, tal vez sí, tal vez Yahweh les metió ahí alguna cosa en la comida que les pudo haber pasado eso. Pero sea lo que sea, imagínense que es sorprendente. Todo un ejército que había estado sitiando y provocando el hambre de un pueblo inmenso, Yahweh en un instante hizo que oyeran algo y se volvieran locos de miedo y empezaran a huir. Los que tenían el gane, si se mantenían, garantizado. Por miedo, perdieron. Vean el poder del miedo. Pero no le tengan miedo. Que esa es la clave. Entonces, no se puede temer a lo que es el mundo. El que teme a Yahweh obviamente recibe sabiduría como para darse cuenta que no tiene que temerle a nada. Entonces vean cómo ellos por temor huyeron. Ya habían ganado, pero huyeron. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron a una tienda, comieron y bebieron, tomaron allí plata, oro y vestidos y fueron a esconderlos. ¿Verdad? Lo primero de la carne, ¿verdad? Salves el que pueda sobrevivir. Ellos dijeron, ah, sí, ¿verdad? Pero vean qué interesante lo que sigue a continuación. Tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron a esconderlos, pero después volvieron, entraron en otra tienda y de allí también tomaron cosas que fueron a esconder. Mira, lo más seguro al principio no sabían qué estaba pasando. Y dijeron, uy, ve, corremos. Cuando vieron que podían entrar a otra, agarremos. Luego se dijeron unos a otros. Parece una bendición que hayan llegado a este punto ellos, leprosos y todo. No me imagino cómo los trataba la gente. Porque mucha gente en este punto hubiera dicho, ¿saben qué? Que se mueran de hambre todos esos que nos trataban de impuros. Vean nosotros, ahora tenemos todo. Pero vean lo que llegan ellos, porque dice los unos a los otros. No fue solo uno, sino los unos a los otros. No estamos haciendo bien. Hoy es día de Besorot. Hoy es día de buenas nuevas. Y se dijo un hombre, y dijo, por decirlo así, cada hombre a su amigo: no es bueno lo que nosotros hacemos. Este día es un día de Besorá. Sí, ahí yo dije Besorot porque decía buenas noticias en plural, pero es Besorá, de buena nueva. Vean qué curioso, porque está diciendo es buena nueva como las buenas nuevas de Mashiach, pero también es como si estuviera diciendo es día de carne, día de comer carnita. Y usted se imagina si Yahweh fuera, como dicen muchos, vegano. Qué contradicción con la palabra Besorá. ¿Se imagina? La contradicción de la vida, porque hay mucha gente que dice que la escritura manda a ser vegano, pero solo esa palabra se viene todo abajo. Buena noticia poder comer, exacto, comer carne. Sí, vean cómo eran 4 leprosos, así como los 4 milenios antes de que se manifestase Yahushua HaMashiach. Y una vez que se manifiesta Yahushua hay alimento. Como él dijo, yo soy el pan de vida. Él también partió el matzá y dijo, esta es mi carne, y tomó el vino y dijo, esta es mi sangre. Coman y beban de él, en memoria, ¿verdad?, de Mashiach. Entonces, Yahushua es el alimento que nos lleva a la vida eterna, y por eso es que era necesario dejar claro que se puede comer carne. ¿Por qué? Porque Yahweh mandaría un cordero para que comiéramos de él. Si el Todopoderoso fuera vegano, nos perdimos con Caín, que llevó semillas y plantas de la ofrenda. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos que comer del cordero y necesitamos entender la analogía o la metáfora. Y por eso necesitamos comer primero en Pesaj un cordero literal para después comer el espiritual. Entonces, con lo que decías,
los 4 milenios primeros, ¿verdad? Como Yahushua, que vino a cerrar el cuarto milenio para empezar los últimos 2, porque serían 6 milenios de historia humana, y el séptimo, que es el Shabbat, reposo del pecado. Entonces, en estos 4 viene Yahushua a cerrar como esos 4 leprosos en el medio, entre el sitio, o entre Samaria y los que estaban sitiando. Particular porque en los 4 milenios reinó la muerte, como el sitio, y después la ley y los profetas, como Samaria, los que guardan la Torá, Shomrom, ¿recuerdan? Entonces la ley y los profetas Samaria, que estaba siendo ahogada y la estaban matando de hambre, la muerte, el sitio. Y eso es una realidad, porque es la ley y los profetas la que nos condena de muerte por pecar. Por eso dice Pablo que encerró a todos bajo pecado, y por eso solo Yahushua es el camino. Entonces vean qué interesante, los 4 leprosos, esos 4 milenios, el sitio como cuando reinó la muerte, Shomrom, la ley de los profetas. Pero llegó Elishua como Yahushua a dar el alimento. Y bueno, Yahushua lo anunció, Elishua lo anunció. Aquí vemos que Yahweh se encargó de que le diera tanto miedo a los enemigos, como dice la escritura, que los demonios tiemblan en el nombre de Yahushua. Que todos corrieron y dejaron todas sus riquezas para que llegaran a agarrarlas aquellos que no habían trabajado por ellas. Se habían trabajado en sus vidas, pero no por ellas. ¿Sí me explico? Que no entienden, ve que no trabajaron, ve que no hay que trabajar. Entonces, dice, luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien, hoy es día de Besorá, y nosotros callamos. Hoy es día de Besorá y nosotros nos callamos. Machshim. Aquí en la parte donde dice este es un día de buenas nuevas y nosotros callamos, dice Besorá Veanachnu Machshim, y nosotros callamos. Machshim. Voy a escribir esa palabra. Esta es la palabra callamos. Lo que callamos. Machshim leishim. Entonces, callamos, plural por la mem. Vean cómo esta palabra, digamos, como le digo, es plural por esta mem. En realidad estas dos aquí. Esta mem es la de una palabra al final. Esta es la mem de una palabra al inicio. O sea, es la misma letra, se dibuja diferente dependiendo de dónde está en la palabra. Misma letra. Y esta letra representa agua. Esta es un muro o una separación, una cerca. Esto es fuego o cambio, unos dientes. Esto es un brazo, una mano, poder. Esto es la mem cerrada, que también representa el mundo al puro final. Este es el mundo, los primeros 6 milenios. Esto es cuando llega el séptimo milenio, cuando ya todo está completo, por eso está cerrado. ¿Estamos? Tiene 4 ángulos, como los 4 ángulos de la tierra y otras cosas. Machshim. Si agarramos esta palabra, como estas dos son iguales, vamos a separar la mem, porque son la misma, o se puede ver como primero y último, el primer Mashiach, el último Mashiach, Mashiach en el sentido de ungido. Mashiach ben Yahudá, descendiente de Yahudá. Mashiach ben Yosef, descendiente de Yosef. Entonces, como el primero y último se hacen uno, por eso digo, vamos a hablar una mem. Y tenemos mem, shin, yud, het, y se forma la palabra Mashiach. Si usamos la otra mem sería Mesías en plural. Mesías. Ungidos. ¿Estamos? Entonces, esto es Mashiach. Vean cómo acaba de decir Besorá. Es un día de buenas nuevas y nosotros callamos. Se podría interpretar como este es un día de buenas nuevas de Mashiach. O es buenas nuevas y nosotros estamos en Mashiach. Por eso estaban comiendo. Tenían ropa nueva y todo lo demás. ¿Sí me explico? Entonces vean la palabra que particular, como dice Besorá, como las buenas nuevas de Mashiach. Y después dice la palabra que se reacomoda como Mashiach. Que si se reacomoda sería silencio. Y qué curioso, porque el enemigo quiere que uno guarde silencio de su nombre.
que uno no mencione a Mashiach, porque cuando lo oye sale corriendo, como lo acabamos de ver aquí con los sirios, que eran arameos. Siria es Aram. Y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vean qué bárbaros, o sea, eran leprosos pero justos. Vean como ellos mismos dicen, si nosotros nos quedamos callados, nos va a ir mal. ¿Cómo le vamos a hacer eso a la gente? Y Yahweh nos va a pedir respuesta. Entonces vean cómo hasta gente que podía estar tan mal, podía tener más entendimiento, más juicio que un montón de gente hoy en día que está súper bien. Súper bien, ¿verdad? Bueno, sí, en el sentido de las cosas que tienen, que disfrutan. Dice entonces, si esperamos al amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la noticia en la casa del rey. Fueron pues, llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les gritaron diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y no había allí nadie, ni se oía ninguna voz humana. Solo estaban los caballos atados, los asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: os voy a decir lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo pensando: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en ella. Entonces vean, la falta de fe llegaba al nivel que hasta se le habían olvidado lo más seguro las palabras del profeta. Es que va a pasar eso. Lo que está pasando aquí es que nos están haciendo una trampa. Imagínense, el milagro era tan grande, aunque ya Yahweh había hecho cosas parecidas en el pasado. Vean la falta de fe, el hecho de que los milagros se mantenían separados en tiempo, y eso hace que la gente piense que era mentira lo que decían en ese tiempo. Entonces Elishua dice el milagro que se va a dar. El príncipe dice: no, usted está loco. Que es curioso porque recuerden que el rey estaba apoyado sobre ese príncipe, entonces de fijo era uno de los que escuchaba su consejo. Es como cuando la gente está apoyada en la inclinación al mal, ¿verdad? El angelito y el demonio. Y el demonio: no, hombre, está loco usted, que Yahweh lo va a bendecir. Usted está loco, que Yahweh lo va a ayudar. Esta es su fuerza, es usted el que tiene que hacer, bla, 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 bla. Entonces vean cómo el rey se deja llevar, puesto que dice: no, esto fue una estrategia. Uno pensaría, claramente, porque lo está leyendo, que el rey habría dicho: ya se cumplió lo que dijo Elishua. No, pero lo que dice es estrategia, es un plan. Negatividad, negatividad, negatividad. Y hay que tener mucho cuidado con esa negatividad. Os voy a decir lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, han salido de las tiendas y se han escondido en el campo pensando: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en ella. Entonces uno de sus siervos propuso: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. También vean eso, ya había perecido un montón de gente, y Yahweh lo había permitido. Tenía que pasar, por algo esa gente tenía que pasar a la otra vida. Pecado, algunos justicia. O sea, todo era justicia, me refiero a algunos para pasar una mejor vida, otros para pasar a la que se merecían. ¿Está claro? Entonces, esto lo digo, ¿verdad? Porque mucha gente se puede llegar a estresar cuando vea que cae el vecino, cae el otro vecino, y dice: uy, ahora vienen por mí. No, caerán 1000 y 10,000, derecha e izquierda, pero a mí no llegarán, dice la escritura, y esa es la fe que hay que mantener. Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Entonces, como les digo, no hay que perder la esperanza. La esperanza verdadera es eterna, entonces no se pierde. No es la persona la que la deja ir, pero el que persevera hasta el fin recibirá salvación. En este caso, el que persevera hasta el fin, ahí comió. Unos se rindieron, y si fuera por ¿verdad? Sigue. Bueno, por el rey me refiero. Dice: los enviaremos para ver qué pasa. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y los envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Vean qué curioso, dos caballos, un carro. ¿Se acuerdan cuando se llevaron a Eliyahu? Elishua dijo: los carros de Israel y su caballería, cuando fue llevado un carro de fuego. A Elishua le sucedió algo similar, lo vimos hace unos capítulos. Eliyahu y Elishua como los 2 testigos. Vean que ahora llevan 2 caballos impulsando un carro
para dar esta noticia, para darse cuenta si es cierto que Yahweh bendijo con comida. Dice: tomaron pues 2 caballos de un carro y los envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Ellos los siguieron hasta el Jardín y vieron que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Regresaron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y conforme a la palabra de Yahweh fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seas de cebada por 1 siclo. Y dijo el príncipe: sea tonto. Y ya viene lo del príncipe, de hecho. El rey había puesto a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Imagínense, era Black Friday, digo. Ustedes han visto cómo se pone la gente de Estados Unidos para Black Friday, atropellado a todo el mundo. Entonces, como había tanta comida, la gente se volvió como loca, ¿verdad? Empezó a correr, y el hombre que estaba viendo, o sea, lo vio, cayó, lo mataron. El rey había puesto a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Elohim cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Elohim había anunciado al rey, al decir: serán vendidos por 1 siclo 2 seas de cebada, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo, mañana a estas horas, a la puerta de Shomrón. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Elohim: si Yahweh abriera ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él le había dicho: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Así como el enemigo va a morir cuando entremos a la vida eterna, cuando entremos a lo que Yahweh nos tiene preparado, al lugar preparado incluso, el enemigo va a caer a la tierra y después va a ser echado en el lago de fuego. Bueno, primero en el infierno, después en el lago de fuego. Dependiendo de cuál enemigo estamos hablando, ¿verdad? Unos van a ser echados primero en el lago de fuego. El punto es que va a morir, va a ser pisoteado a la entrada. Cuando entremos al Padre y Yahushua haciendo el camino. Es por el camino y la puerta. Por ende es por la autoridad que nos da Yahushua que podemos vencer al enemigo, pisotearlo. Y ahí termina ese capítulo. Si era el profeta, ya era el que seguía a Eliyahu, ¿cómo no le van a hacer caso? Que ahí vemos que, ¿verdad? Normalmente y tristemente hacen caso cuando bueno, es que ni siquiera, porque ahí sí les convenía, pero me refiero, solo oían al profeta si les decía algo que ellos ya estuvieran pensando. Si decía algo que para ellos era imposible, no lo creen. Y es igual hoy en día, como eso que siempre menciono de la cajita en la que la gente vive. Y digo una cajita por el pensamiento en inglés, o el dicho en inglés, think outside the box, o pensar fuera de la caja. Porque todo el mundo tiene una caja que fue construida con su experiencia, con su conocimiento, pero no toma en cuenta todo el conocimiento que no tiene y la experiencia que no ha tenido. Solo toma en cuenta lo que ha vivido. Mucha gente vive en una cajita y por eso no pueden imaginarse lo que está afuera. El Yeshua le habla lo que está afuera y el que está adentro dice: usted está loco, eso no existe, porque solo sabe lo que está dentro de la cajita. Y eso es lo que ha pasado toda la historia y seguirá pasando hasta que Yahweh nos dé ojos o ventanas en la cajita. ¿Sí me explico? Eso, la emuná es eso, las ventanas, porque nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Entonces es la fe la que nos permite ver fuera de la caja. Por eso es creer para ver en vez de ver para creer. El que dice ver para creer se va a mantener en la caja. El que dice creer para ver va a poder ver muchas cosas que están más allá, otro montón de cajas. El almacén entero. Lucas 12:29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. Bueno, sí era lo que mencionaba ahora, ¿verdad? Me imagino que lo puso por si alguien lo quería leer. No os preocupéis por lo que habéis de comer. Él no cambia. La escritura por todos lados dice: va a haber hambre, va a haber hambre, va a haber hambre. Pero los de Yahweh siempre tuvieron comida. Y para eso está escrito. No para que nos preocupemos por el hambre, para que nos preocupemos por buscar a Yahweh. O ocupemos, como ya dije. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
no estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Yahweh, todas estas cosas os serán añadidas.